Buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Los saluda Juan Diego Vivas del equipo de Pirani, su anfitrión por estas semanas en este espacio donde seguiremos aprendiendo nuevos temas de la gestión de riesgos y como siempre y es habitual y es costumbre en estas escuelas, vamos desde la teoría hasta la práctica. Para esta sesión nos acompañará nuestra expositora Milena Capera, Quality and Compliance Leader en Pirani. Milena, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Muy bien, Diego. Muchas gracias, Milena, por estar aquí, por aceptar esta invitación a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos, en la que vamos a hablar sobre vinculación entre el mapa de riesgo y planes de continuidad. Pero antes les quiero hacer un par de invitaciones. Lo primero es que si tienen alguna duda durante esta exposición, la pueden escribir en la parte de preguntas y respuestas para que Milena y yo podamos estar pendientes y responderlas en una sesión que vamos a tener al final. Vamos a dedicar 10 minutos a responder sus preguntas y también la siguiente invitación es, como están viendo en su pantalla, tenemos un webinar de Product Update sobre nuestro nuevo agente de inteligencia artificial para los sistemas de compliance, ISMS y AML. En unos momentos les estaré compartiendo el link para que se inscriban y estén pendientes de todas las actualizaciones que vamos sacando pensando en ustedes. Recuerden que también pueden acceder a una demo en nuestra herramienta donde van a poder registrar sus procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción y lo mejor de todo es que es gratis, no necesitan una tarjeta de crédito y acceder es muy sencillo. Link también se los estaré pasando en unos momentos por el chat. Y por último, los invitamos a ser parte de nuestro programa de referidos, que ahí lo están viendo en pantalla, en el que por recomendar Pirani a una empresa se pueden estar ganando entre 50 hasta $200. Es muy sencillo, solo tienen que llenar un formulario, poner a esa empresa a la que ustedes creen y saben que les serviría nuestro software como producto para gestionar sus riesgos y así de sencillo estarán recibiendo una gift card de 50 o $200. También les estaré compartiendo el link en el chat. Recuerden que por el chat estaré compartiendo todo el tiempo material de valor, contenidos, todo lo que hacemos en la Academia Pirani. Y ahora sí, adelante Milena con tu exposición. Muchas gracias, Diego. Vale. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan en este espacio el día de hoy. El día de hoy vamos a estar tratando un tema específico acerca de continuidad de negocio. ¿Listo? Entonces, como lo ven ahí en pantalla, nuestro tema del día de hoy es vinculación entre el mapa de riesgos y planes de continuidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca del mapa de riesgos, para qué nos sirve, qué es el plan de continuidad de negocio, la vinculación entre el mapa de riesgos y la continuidad, cómo priorizar los riesgos para la continuidad. Vamos pues a ver un caso práctico, como lo decía Juan Diego. Primero vemos algo de teoría y después nos vamos a la práctica. Y por último, vamos a tener unas recomendaciones finales. Antes, pues, de iniciar con esta agenda que tenemos el día de hoy, quería compartirles una serie de, como de conceptos que dimos en un primer webinar que hablamos de continuidad de negocio para que pues los que no estuvieron, pues los tengan presentes y lo segundo, pues los que sí estuvieron, pues hagamos como un recorderis de eso. ¿Listo? Entonces, hablábamos que pues normalmente las empresas tienen una serie de sistemas de gestión, ¿cierto? Que se implementan y que tienen un propósito, ¿cierto? Uno de los más conocidos, pues, es la 9001, que es el que nos habla de todo el tema de calidad, ¿cierto? De procesos, gestión de procesos, tiene componentes de talento humano, de organización, de control, de gestión. Bueno, esa es como su naturaleza, ¿cierto? También tenemos pues seguridad de la información, que es su naturaleza, que es uno también de los más conocidos. Su naturaleza pues está enfocada a que las empresas adopten una serie de prácticas para que esa gestión interna,
los activos de información, la misma información que es un activo que a hoy es muy importante, esté protegida, ¿cierto? Y así pues podemos irnos por muchos marcos normativos que tienen pues como una naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza pues invita a que las compañías pues adopten ciertas prácticas. En el caso de continuidad de negocio, yo les compartía en un primer momento que la continuidad de negocio es un sistema, son unas prácticas que están enfocadas netamente en gestionar riesgos, sin decir que ni la 9000 ni la 27001 sean unos sistemas que nos ayuden a gestionar riesgos, ¿cierto? Porque pues a hoy todos esos marcos normativos nos invitan a gestionar riesgos, pero la continuidad de negocios, su naturaleza, sus prácticas están enfocadas para gestionar riesgos, ¿sí? Y quería partir desde ahí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plan de continuidad de negocio, yo no lo tengo bueno, lo puedo tener por buena práctica, pero no es lo que normalmente se ve. No es por buena práctica, sino porque yo estoy a través de esos planes mitigando unos riesgos, ¿sí? Entonces, desde ahí quería partir para que todos entendamos que la continuidad de negocio siempre va a estar directamente relacionada con la mitigación la continuidad de negocio con la mitigación de riesgos. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es entender qué es un mapa de riesgos y para qué nos sirve, ¿cierto? Entonces, un mapa de riesgos no es nada diferente a una herramienta que nos permite identificar, categorizar, evaluar y priorizar riesgos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se basa pues esa herramienta? En analizar unos eventos potenciales que podrían afectar los objetivos organizacionales, la operación, las finanzas, el tema regulatorio, toda la parte reputacional de la compañía, ¿cierto? Entonces, eso es un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos es la foto que yo tengo eh, de mis riesgos, ¿sí? Yo le tomo esa foto. Esa foto no es simplemente ver un riesgo ahí, ¿no? Sino me permite identificarlo, ¿cierto? Conocerlo, categorizarlo en niveles, es bajo, medio, moderado, alto, ¿cierto? Evaluarlo, ¿sí? Es tomar esa situación y evaluarla mediante unos parámetros en impacto y frecuencia que yo como organización determino, ¿cierto? Y los priorizo, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo tratar un riesgo bajo que un riesgo medio, ¿cierto? Porque normalmente esos están dentro del apetito, es decir, dentro de lo que la empresa acepta, a diferencia de tratar un riesgo alto crítico, ¿cierto? Entonces, ese mapa de riesgos me permite ver en qué momento estamos, cuáles son los riesgos que tiene la compañía y de qué manera pues yo los puedo priorizar, ¿cierto? Al final, y bueno, como foto final que nos queda, pues un mapa de calor que es el que están viendo ahí en pantalla y en ese mapa de calor pues nosotros podemos ver cuántos riesgos tiene nuestra compañía, en qué niveles, ¿cierto? En el cruce de frecuencia e impacto. eh, y pues cuáles son, cuántos son por cada uno de esos niveles, ¿cierto? Entonces, pues yo debería siempre enfocarme en esos riesgos altos, críticos. Bueno, muchas empresas a veces tienen el riesgo moderado como alto, ¿cierto? No está dentro del apetito del riesgo. Entonces, eso es un mapa de riesgo, ¿sí? Entonces, es como yo tengo una metodología y al final en el mapa es donde yo puedo ver pues qué es toda esa metodología aplicada y cuáles son esos riesgos que tengo actualmente en la organización, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve ese mapa de riesgo? Primero, identificarlos, como les decía. No solo nos permite identificar esos riesgos a nivel general, sino que yo los puedo detallar como eh, normativamente me lo exijan o como organización a mí también me sirva más, ¿cierto? Entonces pueden estar identificados por procesos, por proyectos, por áreas, ¿sí? Eh, que nos permite también ver
causas y consecuencias, ¿cierto? Porque puede pasar esa situación de riesgo, ese evento, y cuál es la consecuencia de que eso pase, ¿cierto? Nos permite también hallar una serie de controles para mitigar esos riesgos. Y por último, pues establecer un nivel inherente y residual. Recordemos que el inherente, pues es un riesgo que aún no ha tenido controles, y un residual es un riesgo que posterior a aplicarle controles, pues queda un nivel de riesgo, ¿cierto? Que puede que con los controles cambie, puede que con los controles, ¿cierto? Se mitigue o siga igual, de pronto sea crítico. Eso depende pues de la naturaleza y de la eficacia de los controles. O si no tengo controles, pues es un riesgo que no me va a cambiar de nivel, ¿cierto? Entonces, ¿qué propósito tiene ese mapa de riesgos? Pues brindar una visión clara del panorama de riesgos. Entonces, pues todos los que nos dedicamos a esta parte de gestión de riesgos, sabemos que mediante esos mapas de riesgos podemos tener una visión clara de cuáles son esos riesgos que están afectando la compañía actualmente. También nos permite focalizar los esfuerzos de mitigación, ¿cierto? Porque yo puedo tener 100 riesgos e imagínense en ustedes yo con esos 100 riesgos todo el tiempo gestionándole miles de cosas y focalizando en todos, pues no, ¿cierto? Entonces, ese mapa de riesgos me permite decir, bueno, estos es de esos 100, no sé, estos 80 los tengo controlados en unos niveles que acepto que tengo que monitorearlos claramente, em, pero pues me voy a focalizar en esos riesgos que no están dentro del apetito y que necesitan ser revisados. ¿Listo? Y alimentar pues los sistemas. Entonces, al inicio les comentaba los sistemas, los diferentes sistemas que adoptan las compañías, las normativas que pues uno las adoptan por buenas prácticas, otros los adoptan por cumplimiento normativo. Entonces, ese mapa de riesgos siempre va a permitir dar como ese cumplimiento a esos sistemas, pero también alimentarlos, ¿cierto? Entonces, a través de esa gestión continua que hacemos con los riesgos, pues también podemos mostrar que estamos gestionando continuamente esos eventos adversos que se pueden presentar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un plan de continuidad de negocio? ¿Listo? Entonces, pues, ¿de dónde sale todo esto del plan de continuidad de negocio? Los planes de continuidad de negocio nacen por la necesidad que tienen las compañías de mitigar riesgos que están asociados directamente a la continuidad de negocio, es decir, a la continuidad de las operaciones. Es decir, que si Milena el día de hoy tiene un software, ¿cierto? Que se dedica o que lo tengo, no sé, en escuelas, en unas escuelas de conducción, ¿cierto? Y que me permiten hacer toda la parte de gestión y administración de la escuela. Pues si ese sistema se le cae a Milena, pues se le cae el negocio por ese día, por esas horas, ¿sí? Por esos segundos. Entonces, Milena queda ahí quieta, ¿cierto? Y no podría hacer nada más. Entonces, la continuidad de negocio nace de eso, nace de esa necesidad de que tomemos una serie de acciones. ¿Para qué? Para que no me quede ahí quieta, sino que tenga una serie de estrategias que si bien se me cayó el sistema, pues puedo levantar un plan que me permite seguir. em, Continuando con mi operación y no quedarme ahí, ¿cierto? Porque el quedarnos ahí, ¿qué pasa? Pues hay pérdidas económicas, pueden haber temas reputacionales, eh, eso puede llevar a las empresas o seguramente ha llevado a las empresas, si no lo tienen implementado, pues a situaciones catastróficas como cierres, como quiebras, ¿cierto? Entonces, de esa necesidad que tienen las compañías de no quedarse quietas ante esos eventos adversos, sale la continuidad de negocio. Entonces, ¿qué es el plan en sí mismo? El plan es lo que las compañías diseñan, ¿cierto? Para poder generar un conjunto de estrategias, ¿cierto? Planes y procedimientos que permitan a la organización mantener
y recuperar las operaciones críticas ante la ocurrencia de eventos disruptivos. Muy importante entender que son operaciones críticas. Yo también se los comentaba en algún momento y es, nosotros no podemos estar haciendo planes de continuidad de negocio por todo, entonces nos llenamos de 100 planes de continuidad de negocio y en realidad el foco de nuestros planes de continuidad deben ser esas operaciones críticas de negocio, que si se me caen, me pueden generar situaciones catastróficas, me puede traer unas consecuencias gravísimas para la compañía, ¿cierto? Y tenemos que entender que no todos los procesos son, digamos que son críticos, ¿cierto? Todos son importantes, todos son relevantes, pero no todos son críticos, ¿cierto? Yo puedo sobrevivir sin un proceso de X naturaleza frente al que me soporta la operación, pues ese va a tener más criticidad que de pronto, no sé, el de por poner un ejemplo, el de servicio al cliente, ¿sí? Por poner un ejemplo, porque puede que la naturaleza de mi compañía sea esa y precise ese proceso de servicio al cliente sea muy crítico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el BCP, el plan de continuidad de negocio. Entonces, yo me armo un documento, ¿cierto? Que contiene estrategias, contiene unos planes, seguramente saldrán de esos planes, normalmente salen unos documentos que soportan ese plan, que son los procedimientos, que ya es la minucia del cómo yo voy a recuperar la operación, ¿cierto? Entonces, eso es un plan de continuidad de negocio. ¿Por qué es importante o bueno, cuáles son esos elementos principales del plan de continuidad de negocio? Tiene un análisis de impacto de negocio. ¿Qué es un análisis de impacto de negocio? Precisamente es el análisis que me permite a mí ver cuáles son los procesos críticos de mi compañía, de mi negocio, ¿cierto? Entonces, yo lo tengo que hacer por eso, o si no, pues yo le comienzo a hacer planes de continuidad de negocio a todos los procesos. Entonces, el análisis de impacto es el que me ayuda a definir cómo es que está la compañía según los procesos, la criticidad de los mismos, cuáles son esos recursos que necesito, cuáles son esas digamos, proveedores que hacen parte de ese proceso, me ayuda a hacer un análisis detallado, ¿sí? Digamos que ese tema del vía es, digamos que acá nos podríamos quedar toda la charla porque tiene muchos elementos, ¿sí? Pero es muy importante para tener un plan, un buen plan de continuidad, hacer un análisis de impacto de negocio. También que me ayuda a entender el plan de continuidad, hacer una evaluación de amenazas. ¿Cuáles son esa serie de amenazas, de situaciones que tengo en mi entorno que podrían afectar la continuidad de mi negocio? ¿Cierto? ¿Qué también tiene? Entonces, una vez yo tengo esa evaluación de esas amenazas, ¿cierto? De esos escenarios, yo voy a crear una serie de estrategias, ¿sí? Unas estrategias de continuidad. Aparte de esas estrategias no es solo decir voy a hacer esto, ¿sí? Sino cómo voy a hacer eso, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, yo tengo un super plan, tengo definidas unas estrategias, pero usted cómo las lleva a cabo, ¿cierto? Entonces, para eso están esos planes de comunicación, los planes de respuesta, los procedimientos de recuperación operativa, tecnológica, y bueno, dependiendo de la naturaleza de la compañía, habrán otros documentos que apoyen ese plan. ¿Listo? Entonces, no nos podemos solo quedar en la estrategia, sino en cómo vamos a hacer o a desarrollar esa estrategia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del plan? Garantizar la resiliencia de negocio, ¿cierto? Que podamos implementarlo cuando la compañía lo necesite. ¿Listo? Minimizar pérdidas operativas legales y reputacionales. Las pérdidas operativas legales y reputacionales son muy relevantes. Actualmente mucho más, pero siempre ha sido muy relevante. ¿Por qué? Pues porque eso puede llevar a las organizaciones a la quiebra. Proteger la vida, los activos, la confianza de las partes interesadas, nada más chévere, nada más
o sea, no hay nada que dé más confianza el saber que hay una compañía que me está prestando un servicio, que me está prestando, no sé, un producto y tiene un plan de continuidad, ¿cierto? Implementado, porque yo sé que el día que pase algo, pues esa compañía tiene una serie de metodologías que puede aplicar y que no me va a perjudicar a mí, ¿cierto? Sino que va a entrar a operar ese plan de continuidad, entonces eso a mí me da confianza, ¿sí? Entonces, proteger la vida, ¿por qué? Porque recordemos que los planes de continuidad de negocio no solo están asociados a temas de la operación, sino también al recurso humano. Por eso tienen conexión con los planes de emergencia, ¿sí? En muchas ocasiones, por no decir que en todas, debería tener una relación con los planes de emergencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa conexión que tiene el plan de continuidad de negocio? ¿Cómo se vincula con ese mapa de riesgos? ¿Sí? Entonces, volvemos al concepto inicial que les daba y es, yo opero continuidad, yo hago un plan de continuidad, yo genero unas estrategias, una metodología, ¿cierto? ¿Para qué? Para mitigar un riesgo, ¿cierto? Porque los escenarios, ¿cierto? Los escenarios que normalmente se nos presentan o identificamos dentro de nuestros planes de continuidad, pues son causas de posibles riesgos. ¿Listo? Entonces, yo diseño ese plan de continuidad, ese BCP. ¿Para qué? Para que me permita mitigar ese riesgo, identifique también los escenarios de mayor impacto, ¿cierto? Y a su vez responda de manera estructurada, ¿cierto? Ante esos riesgos. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en la presentación tenemos una articulación clave y es, yo identifico el riesgo. ¿Sí? Ya más adelante les voy a dar un ejemplo para que lo aterricemos un poquito mejor, estos conceptos que les estoy presentando. Entonces, yo primero voy a identificar los riesgos, ¿cierto? Esos riesgos que me afectan la continuidad de negocio, ¿sí? Del riesgo voy al escenario, ¿cierto? Entonces, del riesgo tecnológico que yo identifiqué, como lo podemos ver acá en la presentación, puede derivar la caída del sistema, ¿cierto? Entonces, un escenario de continuidad dentro de un sector puede ser la caída del sistema, ¿cierto? Si yo dependo de un sistema para operar. Del escenario al plan. Entonces, yo tengo un escenario que es la caída del sistema. Yo tengo que definir un BCP, un plan de continuidad de negocio, para saber qué hacer, cómo, cuándo y quién responde ante ese escenario. ¿Listo? Y del plan voy al control. ¿Listo? Entonces, yo tengo una serie de elementos del BCP, ¿cierto? Unas estrategias, unos procedimientos, como les explicaba ahorita, unos planes de recuperación, ¿cierto? Que esos planes se van a integrar como controles que mitigan directamente los riesgos identificados en la matriz, ¿sí? Entonces, yo identifiqué un riesgo tecnológico, ¿cierto? Que claramente, pues, en la taxonomía del riesgo lleva una estructura mucho más puntual digamos que de riesgo tecnológico, pero si yo diseño una serie de planes, estrategias, procedimientos, esos son los controles que al final me van a mitigar que ese riesgo se me materialice y que pueda derivar en esa caída del sistema, ¿cierto? Entonces, eso tiene una relación directa con la matriz, con nuestros mapas de riesgos. Yo no puedo tener un BCP que no tenga articulación con los riesgos de continuidad de negocio y que yo, digamos, genere un BCP y el BCP esté por allá a un lado, mis riesgos al otro con otros controles no. ¿Por qué? Porque el BCP en sí mismo es un control
¿Para qué? Para ese riesgo de continuidad de negocio, ¿sí? Yo generé esas estrategias que me mitigan esos impactos de materializarse ese evento adverso, ¿cierto? Mediante todos esos elementos que yo creé en el BCP. ¿Listo? Entonces, eso no puede estar, o sea, el vínculo es directo. Yo no puedo tener por acá mis riesgos de continuidad, por acá, o por acá mi mapa de riesgos, por acá los planes de continuidad y eso ni se habla. No, se hablan porque esos son los controles que al final em, permiten, ¿cierto? Que nuestro mapa de procesos pues se hable con el plan de continuidad. ¿Cuáles son esos beneficios? Evitar duplicidad, desconexión entre lo que les hablaba, los riesgos, la gestión de riesgos y la continuidad, que eso no puede pasar, ¿sí? Y fortalecer la capacidad de prevención y respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo priorizo esos riesgos de continuidad? Yo les hablaba al inicio del análisis de impacto de negocio. Entonces, cuando yo hago un análisis de impacto de negocio, se identifican los procesos, ¿cierto? Críticos, se estima el impacto en la operación, ¿sí? Y eso permite cruzar esos riesgos que tengo asociados a la continuidad de negocio de el nivel de riesgo mapeado, ¿cierto? Yo no puedo tener por allá un proceso crítico y mi riesgo sea bajo, ¿sí? Mi riesgo asociado a ese proceso crítico, ¿sí? En continuidad de negocio, porque entonces no se estaría hablando. Imagínense ustedes tener un proceso crítico y el riesgo bajo, pues entonces no es tan crítico como lo pensamos, ¿no? Los recursos requeridos para operar, el tiempo máximo tolerable de interrupción, bueno, eso nos permite hacer como ese cruce al final que nos genera una jerarquización de esos escenarios de continuidad según el impacto real, ¿cierto? Entonces, que mi riesgo si tiene un impacto crítico, ¿cierto? Asimismo me va a permitir comunicarme con el BCP, ¿cierto? Y que se generen esa jerarquización de escenarios posibles que se pueden materializar. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de todo lo que les venía contando. ¿Listo? Entonces, tenemos un riesgo que se llama interrupción del suministro de energía eléctrica en una clínica o en un hospital, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice ese riesgo? Que hay una falla prolongada en el suministro eléctrico que afecta la operación de los equipos médicos, la atención de pacientes y el sistema de información de los servicios hospitalarios, ¿cierto? Ese fue el riesgo de continuidad que yo identifiqué. Ahora vamos del riesgo al escenario, ¿cierto? Entonces, ¿el escenario cuál es? Un apagón extendido por más de 8 horas en la ciudad sin aviso previo. Es decir, me cortaron la luz y no me avisaron, ¿cierto? ¿Qué afecta ese escenario? Recordemos que en los escenarios de continuidad, pues nosotros, aparte de describirlo, tenemos que decir eso cómo afecta, ¿cierto? Entonces, ¿qué afecta? Pues los quirófanos, la UCI, los equipos, el sistema del hospital, bueno, las comunicaciones internas, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, veníamos del riesgo al escenario, ahora del escenario al BCP, ¿cierto? Entonces, yo en mi plan, ¿qué hago? ¿Cierto? Comienzo a generar una serie, a partir de ese escenario, una serie de acciones, ¿sí? O de estrategias que me van a permitir mitigar el impacto de ese riesgo, ¿cierto? Y que ese escenario, pues, genere unas consecuencias graves. Entonces, primero, pues yo dije que iba a ser una activación inmediata de la planta eléctrica que tengo, ¿cierto? Para las áreas críticas, ¿sí? Porque puede que si lo activo para todo, pues de pronto y no me funcione esa estrategia. Priorizo salas de urgencia, UCI, quirófano, ¿cierto? Tengo que tener una priorización para entender que cuando active eso, cuáles son esos espacios que se le va a dar esa prioridad. La comunicación interna para activar los protocolos de operación manual, ¿cierto? Y el informe.
ante los entes reguladores, las familias, los pacientes y demás acerca de esa situación, ¿cierto? Entonces, esas son una serie de estrategias que tenemos pues dentro de nuestros planes de continuidad. Recordemos que esto cambia y varía de acuerdo, este es el ejemplo, digamos que para este que traje acá, para una clínica, pero pues eso varía dependiendo pues de la organización, ¿cierto? Del plan al control, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos controles que se derivan de esas acciones contenidas o de esas estrategias contenidas dentro del BCP? Entonces, primero tengo que tener unos controles que me permitan validar mensualmente que la planta me sirve, ¿cierto? Porque el día que la active y no prenda, entonces no me sirve de nada el plan, ¿cierto? Entonces, tenemos que sí o sí tener un control y es que mensualmente, bueno, la periodicidad que sea, pues tenga esas pruebas para saber que esa planta me va a servir, una revisión semestral del protocolo de operación sin energía, hacer pruebas de continuidad, la prueba en sí misma es un control, ¿cierto? Inventario actualizado de baterías, linternas, UPS, ciertos elementos vitales, estar chequeando, ¿sí? No cuando me ocurra el suceso, pues entonces yo quedo ahí maniatado porque nunca tuve unos controles que estuviesen relacionados con saber si mis estrategias me iban a servir o no, ¿cierto? Y un entrenamiento anual, por acá poner el ejemplo, ¿cierto? Del personal en operación manual de equipos críticos. ¿Listo? Entonces, estos son los controles que yo me voy a llevar directamente a mi riesgo, ¿cierto? Que esos controles pueden ser esos, pueden ser las mismas estrategias, ¿cierto? Entonces, estos son los controles que yo me voy a llevar para mi riesgo de interrupción del suministro de energía eléctrica en una clínica u hospital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son los mitigadores de que si ese riesgo se me materializa, pues mitigue pues ese impacto, ¿cierto? Y de paso, pues se comunica con mi plan, con mi BCP, porque son las mismas estrategias y los mismos controles del BCP. Sí, entonces ahí es donde yo les digo que no puede, que esto no puede estar por allá una cosa, otra, yo tengo unos controles por acá de continuidad, todo eso tiene una articulación clave y es que desde el riesgo, el escenario, el mismo plan con sus estrategias, procedimientos, planes y esos controles que yo tengo asociados a esas estrategias para que me funcionen son las que articulan el riesgo, el BCP y los mismos controles de esos riesgos. Imagínense yo tener este riesgo y unos controles completamente diferentes a los del BCP, pues como que eso no se está hablando. ¿Listo? Entonces me voy a ir aquí rápidamente para Pirani para que podamos ver. Ahí ya están viendo Pirani. Sí, ahí lo estamos viendo. Gracias, Diego. Listo. Entonces, em, les decía que en nuestro mapa de riesgos se tiene que ver esto, ¿cierto? Se tiene que ver este BCP, ¿cierto? Con sus estrategias asociadas a ese mapa de riesgos. Entonces, yo tengo por acá, ¿cierto? Mi mapa de riesgos en ORM para riesgos operacionales. ¿Sí? Recordemos que ORM también nos deja hacer una valoración de nuestros procesos críticos, ¿sí? En tiempos de recuperación, recursos, entonces acá también es una muy buena herramienta para que nos permita hacer también ese cruce de procesos críticos y asociar nuestros riesgos a esos procesos críticos. ¿Listo? Entonces aquí Em, tenemos interrupción del suministro de energía eléctrica, ¿cierto? Aquí creamos nuestro riesgo. Recordemos que los campos que tenemos acá, pues siempre van a cambiar. Lo que les estoy presentando, pues es un ejemplo precisamente de lo que tenemos acá actualmente. Sin embargo, pues cada compañía
tiene pues una metodología asociada para su gestión de riesgos, ¿sí? Entonces creamos nuestro riesgo, le damos la valoración en impacto y en probabilidad, que recordemos que estas variables también están sujetas a la, digamos, a lo que defina cada organización en su metodología de riesgos. Entonces yo acá le puse que el riesgo era alto, que pasara eso pues era probable, ¿cierto? Dependiendo a esas escalas. Le damos una descripción y adicional a eso acá nos permite también asociar unas causas y unas consecuencias. ¿Listo? Entonces acá puse algunas causas, algunas consecuencias, ¿cierto? Entonces, qué puede fallar? Fallas técnicas en la red eléctrica externa, que eso fue lo que pasó en nuestro ejemplo, ¿cierto? En nuestro ejemplo fue algo externo que nos pasó a nosotros, el escenario es que nos quitaron durante 8 horas la luz sin previo aviso, ¿cierto? Entonces, esa es una posible causa, ¿cierto? De nuestro riesgo. También puede haber una sobrecarga del sistema eléctrico, falta de mantenimiento. Bueno, acá eh, digamos que tenemos esta serie de causas y consecuencias. Las consecuencias, pues sabemos que siempre es que eh, sanciones legales, pérdidas económicas, digamos que en un escenario como el que estamos viendo para una clínica, ¿cierto? También se puede comprometer directamente la vida de los pacientes, ¿sí? Entonces, esas son las causas, consecuencias que miren que no están nada alejadas de lo que vamos a plantear, ¿cierto? En nuestra continuidad de negocio, específicamente en nuestro BCP. Entonces, nada, si ustedes han visto, están por allá como una cosa por allá y otra por acá, sino que está articulada. Adicional a eso, pues tenemos nuestros controles, ¿cierto? Los controles que veíamos por acá en nuestra presentación y hay un mantenimiento mensual, ¿cierto? Hay una revisión semestral del protocolo de operación sin energía. Hay un inventario actualizado de linternas, UPS, áreas vitales, entrenamiento anual del personal. Si ustedes, digamos, acá digamos que esta revisión semestral, esto puede ser pruebas, ¿cierto? Digamos que a veces en el sector tecnológico hay pruebas de continuidad y es que simulan unos escenarios de caída en los sistemas. Entonces acá también usted puede poner prueba anual de continuidad de negocio y todas aquellas estrategias que ustedes tengan, controles que ustedes tengan asociados a su SP, lo ponen como control de su riesgo, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el monitoreo, digamos que a usted en muchos años a usted no le ha pasado ese escenario, ¿sí? Em, Mediante la matriz, el mapa de riesgos, tú puedes hacer seguimiento y debes por buena práctica hacer un seguimiento a tus controles, ¿sí? Entonces, por sí solo el BCP, pues debe tener su seguimiento, sus pruebas, sus revisiones, ¿cierto? Pero adicional, la matriz de riesgo a través de estos controles te permite hacer como un chequeo adicional de decir, si estamos haciendo las pruebas de continuidad, porque ese es un control de este riesgo, cuántas veces lo estamos haciendo, ¿cierto? Recordemos que acá cuando creamos los controles, pues igual nos permite eh, valorar ese control, ¿cierto? Eh, en sus criterios de diseño, si lo tengo, si lo estoy ejecutando, si lo tengo documentado, si lo estoy ejecutando con cierta frecuencia, si tengo evidencia de eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy y hago seguimiento de mis controles, ¿cierto? En el mapa de riesgos, pues también le estoy haciendo un seguimiento a ese BCP de pilas que tenemos que hacer una prueba anual. Pilas que acá se debe hacer un entrenamiento anual al personal. ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Cuándo se hizo? Si lo estamos documentando, ¿sí?
Inventario de actualizado de baterías. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos ese inventario, cierto? Revisión semestral del protocolo, ¿sí? Y de pronto acá nos pudimos dar cuenta que el protocolo no se revisa hace un año y se debe revisar semestralmente, ¿sí? Entonces el mapa de riesgos de continuidad nos va a permitir a través de esos mismos controles que están asociados al BCP hacerle ese seguimiento y que nada esté desvinculado, ¿sí? Muchas veces en los escenarios de auditoría, ¿sí? Cuando nos preguntan por los riesgos que están asociados a al plan de continuidad de negocio, nos enredamos mucho precisamente porque creamos riesgos que están lejos de nuestros planes o que no se comunican con nuestros planes. Entonces decimos, no, pues yo acá tengo estos riesgos, pero pues ahí los tengo, ¿cierto? No sé defender bien cómo es que estas dos, el mapa de riesgos y el BCP se comunican. ¿Listo? Entonces, mediante nuestro mapa, que es el que nos permite, pues, impacto, probabilidad, niveles de riesgos, que lo vimos al inicio, causas, consecuencias, ¿cierto? Los controles, nos va a permitir hacer ese seguimiento y de hecho, dentro de mi mismo plan, que muchas veces, o bueno, personalmente, yo siempre lo hago así y es que vinculo una parte de riesgos dentro de mi BCP y ese BCP, pues en este caso lo relaciono con mi mapa de riesgo, ¿cierto? Entonces no voy y duplico la información, ¿sí? Porque para eso tenemos la herramienta, sino que le pongo pues una sección a mi plan en donde digo los riesgos que están asociados al plan de continuidad están detallados en mi matriz, mapa de riesgos, ver tal. ¿Cierto? Entonces, allá los envío, allá los tengo identificados y allá los tengo mapeados, pues con mis escenarios, con mis estrategias, con mis planes, con mis procedimientos, que al final, pues todo esto se comunique. Unas recomendaciones finales, si es desde el inicio bueno, que yo voy a hacer mi BCP, pues tengo que alinearlo con el mapa de riesgos para que no me pase lo que les estoy comentando y es cuando me preguntan, pues esto, cómo actúa en función de los riesgos operacionales, operativos, pues que estoy identificando y yo no tenga forma de vincularlo, ¿cierto? Eso es porque están desalineados, ¿sí? Entonces, lo importante es que puedan alinear siempre su mapa de riesgos con el diseño del BCP. Si ya lo tienen diseñados, pues hagan ese ejercicio que les mostraba el día de hoy para que lo puedan alinear. Validar con simulacros, pues que el plan corresponda a los riesgos reales, que son pues, las pruebas que hacemos. Mantener el BCP y el mapa actualizados y comunicados, como lo veíamos, ¿sí? Desde Pirani, que ahí tenemos nuestros controles comunicados con el plan e involucrar a todas las áreas. Recuerden que esto no es de una persona, sino de muchas personas que hacen parte de esos planes de continuidad. ¿Listo? Listo, Milena, muchas gracias por esta exposición tan interesante. Y aquí tenemos preguntas. Antes de iniciar las preguntas, les quería comentar que en el chat les dejé el link para que puedan ingresar a nuestra herramienta de Pirani y así puedan hacer todo lo que Milena nos acaba de comentar. Ustedes pueden ir probando. Igual, si tienen alguna duda sobre nuestro software, la pueden dejar acá o también pueden agendar una reunión de 15-30 minutos. Les voy a dejar el link mientras respondemos preguntas para que agenden una reunión y puedan salir de sus dudas de cómo nuestro software puede ayudarlos con su gestión de riesgos. Ahora vamos con las preguntas. Por acá nos dicen, ¿cómo se identifica la criticidad de procesos para continuidad de negocios? ¿Existen metodologías? ¿Son lo mismo que procesos críticos para negocio cotidiano? Bueno, entonces, ¿cómo se identifican los procesos críticos de negocio? Entonces, lo primero, y si queremos tener una metodología bien robusta, es que podamos entender el análisis de impacto de negocio. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos permite el análisis de impacto de negocio? Yo les mencionaba, es una metodología bien robusta que nos permite, si tú tienes 10 procesos en tu organización, los 10 los mapeas,
¿sí? Y de acuerdo a unas variables que se definen, ¿cierto? Tú vas categorizando y evaluando tu riesgo, tu proceso, perdón. Entonces tú dices, bueno, por poner un ejemplo, este proceso, si se me cae, ¿sí? Es una de las preguntas. Si se me cae este proceso, ¿puedo sufrir consecuencias penales? ¿Sí? Fiscales, penales, normativas. Entonces tú respondes sí. Entonces ahí te va dando como una escala de cómo ese proceso, si es crítico, ¿cierto? Y otros no. Entonces puede que en ese proceso, no sé, operaciones, tú dijiste sí, si ese proceso se me cae la compañía, me demandan, me hacen de todo si no respondo, ¿cierto? Pero si se te cae por allá, no sé, el de proceso de gestión de talento humano, por poner un ejemplo, porque eso depende de la organización, entonces, de acuerdo a esas preguntas, pues tú vas categorizando. Adicional, el VIA te permite identificar los recursos que necesitas, si necesitas backups de la información, de los recursos que tienes en ese proceso, qué necesitas también para operar el proceso crítico. Entonces, lo que yo les diría en ese caso es que siempre, o bueno, investiguen acerca de esa metodología de análisis de impacto vía para que puedan hacer esa evaluación. Es una valoración mediante unas preguntas que tú le haces a todos tus procesos y ahí te permite saber cuáles son los riesgos, los procesos críticos. Desde mi experiencia, pues, ¿qué procesos son críticos? Pues los que si se caen esa operación, se cae por decir un ejemplo, el negocio, ¿sí? Entonces, les ponía el ejemplo de la escuela. Si en la escuela yo tengo un sistema, ¿sí? La escuela de conducción, tengo un sistema que es el que me soporta todo, que los estudiantes ingresen, yo doy clases ahí, genero toda la trazabilidad no sé, del estudiante, ¿cierto? Y se me cae eso, pues yo como pero, porque no puedo ni darle ingreso al estudiante a la clase. Entonces, es como que lo miren desde esa perspectiva, porque lo que les decía, no todos los procesos son críticos. Listo, Diego. Listo, Milena. Ya vamos con otra pregunta. Aquí nos dicen, voy a responder una pregunta que me han dejado y es si esta Ujú, sesión dale. se graba y se envía. Si al final de esta reunión en los próximos días vamos a procesar toda esta información y les estaremos compartiendo las memorias de esta escuela. Otra pregunta es si esta escuela tiene certificado. La respuesta es no. Recuerden que los certificados de Pirani son para los Summit. Ahora continuemos con las preguntas para Milena. En BSP, las pérdidas reputacionales, ¿cómo se cuantifican o solamente se estiman de forma cualitativa? Pues se pueden estimar de dos formas, ¿sí? Normalmente sí se hacen de manera cualitativa, ¿cierto? Sin embargo, hay organizaciones que también lo hacen de manera cuantitativa y es, para ponerte un ejemplo, en rangos, ¿sí? En rangos de salarios mínimos legales vigentes, pues en el caso de Colombia, en rangos de pérdidas de dinero, pues eso qué tanto va a impactar financieramente la empresa. Entonces, si se me cae mi plataforma, ¿sí? Durante 8 días, ¿sí? Y yo tengo en mi ANS que yo solo me va a caer 2 horas y a las 2 horas me levanto y posterior a eso puede que las empresas me demanden. Yo podría hacer una cuantificación de si dos o tres compañías me demandan por una caída, ¿sí? ¿Cuánta plata me representa? Y si eso me afecta financieramente. Entonces ahí me tengo que sentar con la persona financiera y le digo, mira, si estos tres clientes nos demandan según nuestros ANS por estos motivos, ¿cierto? Estas serían las posibles pérdidas, eso cuánto le representa a la compañía, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Es como en esa probabilidad de ocurrencia que tantos clientes nos puedan demandar según nuestros ANS, ¿cierto? En una caída de tantas horas, pues eso cuánto me representa, ¿sí?
En algunas ocasiones puede que, no, en 8 días caídos, pues no, eso no representa tanto, pero si me caigo un mes, 2 meses, por poner un ejemplo, porque sabemos que los tiempos de continuidad son muy cortos, pues va a significar más, ¿cierto? Entonces, es una forma de hacerlo de manera cuantitativa. Listo. Por aquí alguien nos pregunta sobre la herramienta. ¿Esta herramienta es aplicable a diferentes sectores económicos y diferentes actividades, tanto como comerciales como de servicios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque recuerda que la metodología de riesgos está basada a veces pues en una norma, ¿no? 31.000 o 27.000 si es de seguridad de la información, bueno. Y Pirani pues tiene diferentes sistemas dentro de del software, ¿cierto? Diferentes como módulos. Sin embargo, a lo que voy con eso es que tú puedes configurar para que Pirani se hable con tu metodología, ¿cierto? Que si no va a cambiar, que el riesgo tú lo identificas, que lo tienes que valorar, que tiene que ser en unas escalas, ¿cierto? Eso no va a cambiar así tú, yo sea del sector tecnológico, tú del sector salud o del sector financiero, del sector, no sé, industrial, ¿cierto? No va a cambiar. ¿Por qué? Porque el riesgo en su naturaleza pues tiene ese esquema, ¿sí? Y lo que hace Pirani es que precisamente tú puedas llevar tus riesgos, ¿cierto? A una herramienta independiente del sector, porque finalmente pues tu metodología es la que vas a montar allí para que la trabajes como actualmente la estás llevando. Listo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿la gestión de riesgos de continuidad del negocio puede ser delegada a otra área como riesgos tecnológicos que opera en en la entidad? Puede ser delegada. Bueno, es que necesitaría un poquito más de contexto, pero sí entendí bien la pregunta. La continuidad de negocio siempre va a tener un responsable, ¿cierto? Muchas veces hay empresas que tienen su líder de continuidad de negocio. Si no lo tienen, pues a veces lo tienen centralizado en las áreas de cumplimiento, de sistemas de gestión, ¿cierto? Que es donde pues allí se producen las metodologías y demás, ¿cierto? No hay como una regla que me diga, tú tienes que delegarle eso a X área. No, si tú se la quieres delegar a tecnología, pues tú se la puedes delegar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Que la continuidad no es de tecnología si se la delega, ¿sí? Tecnología y su responsable va a tener que sentarse con los diferentes procesos críticos, mirar las estrategias, mirar esos planes, ¿sí? Entonces, no es de una persona, puede estar delegado a un equipo, ¿cierto? Que normalmente, como les digo, lo he visto así. Sin embargo, no hay como una regla. Claro, puede ser delegada a tecnología, si así lo requieren, si están las personas que conocen, pueden hacerlo así. Recordemos que por ser tecnología y a veces, no sé, dependiendo de la industria, son los que hacen las pruebas, son los que tienen los sistemas a cargo y demás, pues no es solo eso la continuidad tiene muchas más aristas pues alrededor. Ujú. Listo, Milena. Vamos con una última pregunta para despedirnos. Acá nos dicen, ¿BSP debe incluir operaciones manuales o es limitado a continuidad de los sistemas informáticos como herramienta de soporte a a la ejecución de procesos? No, BCP no te dice que tus estrategias deban estar asociados a procesos automatizados o tecnológicos, no, 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 no. Entonces, pueden ser procesos manuales, ¿sí? O sea, si tu estrategia, si tu plan es manual. Claro que si fuera automatizado, si fuera, no sé, tuviese como en un sistema, ¿cierto? Que uno lo ve mucho, que si se cae un sistema, lo levanto acá, pues mucho mejor, ¿cierto? Pero es que eso no va a aplicar, eso aplica en el sector de tecnología o en sectores en donde la tecnología es su foco, pero no, si tu plan
tus estrategias a hoy son manuales, pues ese es tu BCP. No es que tenga que ser necesariamente asociado a tecnología o al sector de tecnología. Milena, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Sabemos que se nos quedaron algunas preguntas sin responder. Tratamos de responder las que estaban en el módulo de preguntas y respuestas. Y muchas gracias nuevamente por esta participación, por hacer parte de la Escuela de Gestión de Riesgos y a todos ustedes. Les recuerdo que en el enlace que estaba anteriormente en el código QR pueden agendar una reunión si tienen alguna duda sobre nuestro software. Ya les dejé también el link en el chat para que puedan ingresar. Y por último, me gustaría invitarlos a participar en una pequeña encuesta que les saldrá en el momento de cerrar esta reunión. Estas encuestas son muy importantes porque nos ayudan a seguir mejorando los procesos y los contenidos que hacemos pensando en ustedes, y también ahí sabemos qué temas les gustaría a ustedes que trajéramos en nuestra escuela de gestión de riesgos. Los esperamos el próximo jueves para nuestra siguiente sesión en la que conversaremos sobre mejores prácticas para la automatización de reportes de cumplimiento. Sin más, muchas gracias Milena y muchas gracias a todos ustedes por haber participado hoy. Gracias a todos. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.